Hola, muy buenas. Ha llegado el turno de los orcos. Hoy vamos a pintar a Murnok, un capitán Orruk. ¿Vale? Utilizaremos pinturas base, shades y estas nuevas pinturas de contraste que probaremos a ver cómo funcionan. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Venga, vamos a empezar. Ya tenemos la miniatura montada y le hemos dado previamente una capa base de Corvus Black. ¿Vale? Es un color oscuro, pero que tiene unos toques grisáceos que lo que hace es que podamos ver los detalles bien, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es seguir con colores base y vamos a pintar con el Orruk Flesh todo lo que sería la piel del orco. Vamos a pintar con Leadbelcher todo lo que sería armadura y superficies metálicas. Y los escudos y emblemas los pintaremos con Mephiston Red, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar por la piel. Empezaremos por la cabeza. Con poquita pintura. Repartiendo bien. Si la pintura la he humedecido para que se reparta bien. Los colores claros, en ocasiones, sobre todo cuando hay una base oscura debajo, hay que darle más de una capa, ¿vale? Pues venga, con paciencia, vamos aplicando la pintura. Bueno, ya tenemos los primeros colores base completados, ¿vale? Sería la piel del orco, todas las partes metálicas y los escudos emblema, ¿vale? Ahora seguiremos con los siguientes colores. El Rhinos Hide será para todo lo que son las pieles de la vestimenta, el Steel Legion Drap para las cuerdas y el Rackard Flesh será la base para los colores nuevos de, por ejemplo, este color, ¿vale? Serán los colores de contraste que he comprado nuevos, pues por ejemplo para la lengua, ¿vale? Venga, empezaremos por el Rhinos Hide y empezaremos a aplicar un par de veces y empezaremos por las pieles. Vamos aplicando con cuidado de no tocar los colores que ya hay y poco a poco vamos completando. Ya hemos terminado con los principales colores base, ¿vale? Hemos pintado ahora pues las pieles, las cuerdas y hemos dado la base a lo que serán los contrastes con el color el Rackard Flesh, ¿vale? Ahora pues aquí tenemos los distintos contrastes nuevos y vamos a ir utilizando en función de lo que queramos pintar, ¿vale? Por ejemplo, empezaremos pintando la lengua con este color que se llama el Magos Purple, ¿vale? Entonces aplicaremos en el pincel. Es un tipo de pintura parecido a los shades, pero tiene más pigmento, tiene más color y entonces, bueno, hay que aplicar en abundancia, pero ir repartiendo bien para que no nos queden, bueno, que quede bien repartido, vaya. Entonces, bueno, vamos aplicando y nos irá remarcando las sombras y aparte nos irá pintando también todas las superficies. Aplicamos un poco más y vamos rellenando esto por aquí también, con cuidado, no toquemos el resto. Venga, ahí vamos haciendo. Bueno, ahora mientras acaba de secar la lengua, vamos a pasar a otra pintura de contraste. En este caso vamos a pintar los escudos emblema, los vamos a pintar de color naranja, ¿vale? Y utilizaremos el Gridhound, ¿vale? Para ello. Entonces, lo mismo. Pintamos y vamos aplicando. Quizá me pase un poco, voy a quitar. Vamos repartiendo bien. La suerte es que es bastante líquida, como los shades, y entonces podemos ir recogiendo de nuevo y volviendo a aplicar. ¿Vale? Lo vamos poniendo. También. Y la gracia de los contrastes es que permite pintar de forma muy rápida. Se le da una base común y entonces se reparte muy bien el contraste y luego se remarcan muy bien las sombras y las luces. Vamos haciendo y seguimos con los colores.
Vale, mientras va secando ahora los escudos, vamos a pintar la cabeza humana y la cabeza de elfo, ¿vale? Vamos a utilizar el contraste, el Gilliman Flesh. ¿Vale? Pues de la misma forma, vamos a intentar darle un poco menos de cantidad de pintura, ¿vale? Para que nos quede un color más pálido. Un poquito más. Tenemos que quitar un poco, porque si no va a ser un pálido muy moreno. Ahí, aquí al elfo. No sé, me da la sensación de que hay demasiado. Un poco pálido. Y luego ya le pondremos un poco más. Vale, vamos a aprovechar y le pondremos también a la calavera. Le pondremos el contraste Skeleton Orb. ¿Vale? Pues a este sí que le podemos dar más cantidad, que nos pinte bien. Más. Y vamos aplicando y vamos completando colores. A ver. Un poquito más. Venga, seguimos con contrastes. Ahora lo que vamos a hacer es darle contraste a la piel del orco, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la pintura de contraste Orc Flesh. Pero esta pintura es una pintura que el color es muy fuerte y entonces lo vamos a rebajar con el Lamian Medium, ¿vale? Entonces para ello utilizaremos una paleta de estas de papel y iremos sucando. Haremos 5 dosificaciones del Lamian, ¿vale? La última cogemos de abajo. Y ahora una del verde. Y haremos una mezcla para que nos rebaje el color. ¿Vale? Que se mezcle bien. Ahora tenemos que ir con cuidado de no aplicar demasiado, que no nos arruine todo. Y vamos pasándolo por todas partes. A ver, un poco más. Venga. Al principio no tiene muy buena pinta, pero luego cuando seque, yo creo que nos quedará. Hemos dejado secar el contraste de la piel. Luego también hemos aplicado el contraste Basilicanum Grey a las partes metálicas, dejándolas pues más oscurecidas, ¿vale? Ahora es el turno de los shades. Lo que vamos a hacer es darle 2 shades principalmente. Uno será el Agrax Earthshade, que se lo vamos a dar pues a la piel, a las cuerdas, a las partes, a la madera, un poco pues al pelo de lo que son las cabezas. Y le daremos el Null Oil a todo lo que son las armaduras, los emblemas, etc. ¿Vale? Empezaremos por el Agrax. Y empezaremos a aplicar pues por todo lo que es la piel. Y poco a poco vamos aplicando los 2 shades. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos aplicado los shades y hemos pintado la peana con el Stirland Mud, ¿vale? Que da así un efecto tierra, ¿vale? Pues vamos a verlo en detalle.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.